decía que no se debía tampoco tocar. Ahora vamos a ver en el capítulo 3. Me va a leer el verso 2 y verso 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Quién está diciendo esas palabras? Dios, ¿no? ¿No? Porque dice, En el verso 2 dice quién las está y la diciendo. mujer respondió a la serpiente. ¿Quién está hablando ahí? La serpiente. Entonces, ¿quién le agregó a la palabra de Dios? Dios nada más le dijo, no puedes comer de este árbol porque el día que comas de él vas a morir. Pero la mujer le agregó a las palabras de Dios, dijo Dios que no podíamos comer de él ni tocarlo. Pero ya eso fue agregado de la Entonces desde aquí ya le agregaron a la Biblia. ¿Mandé? Desde aquí ya le agregaron. Desde a ahí la se Biblia. puede decir que le agregaron a la palabra de Dios. ¿Sí? Pues todo eso fue para la falta cometida delante de Dios. Por eso es que entró el pecado. Por esa desobediencia que hubo. Bueno. Pero dice que Dios tenía preparado un plan para el mundo, para el hombre, en caso de que fallara. Pero aquí yo me hago una pregunta. Dios ya sabía que iba a fallar, ¿no? Porque Él sabe todo. ¿Por qué lo pusieron aquí en caso de que Él fallara? Fíjense cómo aquí entra lo que siempre les hago la observación. ¿Qué analizamos en nuestro estudio, hermano Armando? De lo del pasaje, ¿no? Que dice Veíamos este aspecto que está haciendo alusión a nuestro hermano. Tocamos este aspecto que está haciendo alusión a nuestro hermano. ¿Qué perdón, hermano? En caso de que el hombre fallara, ¿por qué dijo fallara si Él lo sabe todo? Sí, cómo no. Sí lo tocamos. A ver, nuestro hermano Salvador creo que tiene más claro lo que estudiamos. Con respecto a Primera de Pedro 1:2 nos hace notar que, bueno, nuestro Dios, hay una palabra que dice presciencia, ¿verdad? Y presciencia. ¿Y qué significa? Conocimiento o adivinación de lo que va a suceder. Ya para esto nuestro Dios ya sabía que iba a fallar esa primer pareja que Él creó. Y para eso, bueno, pues nos hace notar que nuestro Dios ya conocía lo que iba a suceder. Hago este aspecto, hermano, para que tenga usted, hagan un poco de razonamiento en la cosa. Miren, los estudios que tenemos siempre van abocados a la escuela. Y por ejemplo, usted hace esa pregunta cuando nosotros ya lo estudiamos. Fallan en el aspecto del niño y después lo quieren saber. Por eso hago esta observación. Por eso hice esta observación, porque esto que usted está diciendo es lo que tocamos precisamente el sábado. ¿Verdad? Les dije a mis hermanos, fíjense, hay una cosa que debemos de razonar. Dios no sabría que el hombre iba a pecar. ¿Sí? Y de ahí ya tuvimos un estudio, que es lo que usted está buscando ahorita. Es conveniente que tengamos más dedicación a las cosas de Dios si queremos aprender. Lo vamos a tocar, por supuesto, vamos a verlo para que quede claro también para todos los demás hermanos. Bueno, nada más es eso o hay otra cosa. Para quitar la condenación con el sacrificio de su Hijo, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por los primeros tiempos por el amor de vosotros. O sea, ¿qué quiere decir que Jesucristo? Fíjese, hizo el plan, pero el plan se vino a empezar a cumplir hasta que vino esa simiente prometida, o Cristo Jesús. Tardó un tiempo para manifestarse ese plan de redención. Pero ya estaba preparado. Pero ya estaba preparado. Ese
después nuestro hermano Conrado también leyó los otros dos párrafos. ¿Qué nos podría decir al respecto de lo que leyó hermano Conrado? Usted leyó donde dice, Dios mismo dio la primera indicación de la salvación del hombre en la sentencia pronunciada ¿contra quién? Satanás. Contra Satanás. ¿En dónde fue pronunciada esta sentencia? A ver, dígaselo al hermano. En el puerto de Belén. ¿Cuál fue esa sentencia que Dios pronunció? La enemistad Eso. pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es. Esa es una sentencia. Es un aspecto profético que lo vamos a tener que razonar en la pregunta. Viene en la pregunta, por eso ahorita no hacemos hincapié. Viene en la segunda pregunta y le vamos a dar una respuesta o salida a este aspecto. Muy bien, esa es la sentencia que pronunció Dios en contra de que habría una enemistad entre la mujer y Satanás, ¿verdad? Muy bien. Pues creo que con eso es suficiente. Vamos a ver. Después, ¿quién leyó? Nuestro hermano Armando. Sí, hermano, pues en estos siguientes párrafos nos está diciendo el cumplimiento. Dice, un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que presentó a Jesús en el templo, así lo reconoció. Eso es. Y nos pone porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha aparejado en presencia de todos los pueblos. Vemos que este hombre que era justo y pío, ¿verdad?, delante de Dios. Este fue un aspecto que se quedó, incluso yo veía que había cierta duda con este hombre, Simeón. El hermano Tomás hacía preguntas. Simeón era sacerdote del templo en ese tiempo. Entonces, él esperaba únicamente ver precisamente el cumplimiento del aspecto profético. Por eso él mismo dijo, han visto mis ojos tu salvación, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Él, este sacerdote Simeón, fue el que presentó al niño Jesús en el templo. Ese lo deseaba, ¿verdad? Él tenía ese deseo de ver con sus ojos la salvación del pueblo de Dios. Y le tocó a él. Dios le concede eso. Le tocó a él presentar al niño Jesús en el templo, y de esta manera, una vez que lo presentó, él posteriormente ya pudo morir en paz. Sí. Sí, adelante, hermano. Sí, hermano, en el siguiente párrafo nos dice, Jesús fue el enviado de Dios y la figura central del plan de salvación, del cual el Señor Jesucristo habló diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1:15. Pues sí vemos como aquí es el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía. Sí. Y cómo pues Dios viene a predicar, es lo que nos dejó en su predicación, de que nos arrepintamos y nos alleguemos a Dios, ¿verdad?, para poder ser salvos, que lo aceptemos como nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice, muchos lo reconocieron como el Hijo de Dios y el Mesías, diciendo, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. ¿Sí se acuerdan quién pronunció estas palabras también? Que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y un soldado, Un soldado romano que atestiguó la muerte del Señor y que vio cuando hubo ese terremoto y que vinieron las tinieblas, y él fue el que dijo. reconoció que era Reconoció verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí. Bueno, así es. Eso sería todo. Y ya finalmente nuestro hermano Salvador, que nos puede visitar. Sí, hermano. Bueno, nos hace notar, dice, no todos creyeron en el Señor Jesús. Bueno, pues notamos que con esto hay un pasaje en la palabra de Dios que dice, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Y podemos notar nosotros que este es el cumplimiento de la profecía que ya estaba para este pueblo, el cual de alguna manera, bueno, pues el pueblo lo rechazó rotundamente en todo momento, y de esto inconscientemente ellos le dieron el cumplimiento a lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Y luego dice, y luego nos describe, hermano: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay otro texto que dice: porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto nos hace notar que, bueno, pues tenía que haber esa muerte para que pudiese entrar este plan de salvación. Cabe destacar que al momento que nuestro Señor es muerto, pues ahí es sellado el plan divino de salvación para que comience una nueva etapa para la humanidad, dándole la oportunidad para que todos aquellos que quieran formar parte de esta salvación, podríamos notarlo así. Cabe destacar que existe la vida eterna, pero por medio de su sangre, aquel que cree y lleva a cabo en un momento dado ese pacto con nuestro Dios por medio del bautismo, puede formar parte de esa salvación. Así es. ¿Verdad? Y otra de las cosas que hay que notar, hablábamos en el Génesis, nos dice desde el Génesis, nos dio una enseñanza, la cual, bueno, desde aquella primera ocasión que la primer pareja pecó, pues fue el primer sacrificio, donde aquellos animalitos que murieron para taparse, fue a causa del pecado que ellos habían cometido. Y esto nos hace notar que, bueno, desde el principio, el sacrificio, ¿verdad?, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quedó cumplido. Ya a partir del momento de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más muerte, más que la muerte de nuestro Señor para borrar nuestros pecados, y ya no existe más. Entonces cabe destacar que para ahora tendríamos que bien ahora analizar la forma como nuestro Señor lo hizo. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y nos hace notar todo lo que nos ha quitado a nosotros. Sí, todo lo que teníamos, ¿verdad?, que haber padecido nosotros, Él cargó con todo esto. Así es. Entonces, y al final dice: con su sacrificio el Señor Jesucristo cumplió el plan divino de salvación para la redención del mundo, el cual fue revelado paso a paso mediante la palabra profética. Y ahí tiene su cabal cumplimiento con la muerte de nuestro Señor. Así es. Bueno, gracias a Dios por este análisis. Y vamos a ver, si no hay preguntas, si no hay algo al respecto que quieran abundar, vamos a pasar a las preguntas para ir avanzando. Dice la primera pregunta: ¿cómo entró la muerte al mundo y cómo pasó a todos los hombres? Y encontramos la primera cita, que es Génesis 2, versos 16 y 17. Por favor, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres, ciertamente morirás. Tenemos otra cita en Génesis capítulo 3, del verso 3 al verso 6. Dice así, hermano: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Amén. Bueno, tenemos versos 22 y 23 de ahí mismo. Lo leo, hermano. Sí. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y ahora Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado, no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Bueno, pues ahí está ya ahora sí las citas leídas. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Primero contestamos esa primera pregunta. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Sí, hermano Arturo. ¿Tienes una pregunta? Antes de la respuesta. Sí. Dice que entró la muerte, Ajá. pero ¿cuál muerte? ¿La física, el espíritu, los dos? ¿O una ya estaba predestinada? Sí. Dice que ahorita les iba a contestar rápidamente, pero es cuestión de razonarlo. ¿Verdad? Primero necesitamos comprender qué es la muerte espiritual para poder responder, porque si no, nos vamos a confundir. Por supuesto que la muerte que menciona el Señor es la muerte física. Una vez que pecó el hombre quedó sujeto a la muerte física. Pero yo oigo mucho nombrar esto de la muerte espiritual, siempre lo oigo nombrar. Casi todos los hermanos se van en ese aspecto, que Adán murió en el sentido espiritual, y pudiera ser que haya razón en este sentido, pero entonces sería de los dos aspectos. Tendríamos que reconocer que entró la muerte en los dos aspectos. Los dos, porque se considera que espiritual porque él era espiritual. No, Adán no. no tenía ¿De pecado. dónde sacamos que Adán fue espiritual? No tenía pecado. Pero eso no quiere decir que sea espiritual. A ver, vamos a ver primero de Corintios capítulo 15, porque estos son cosas importantes para que quitar esta clase de dudas, y esto es generalizado en la iglesia. Primero de Corintios 15. Déjenme ver lo que les digo. Va a leer, hermanos, de Arturo, que hizo la pregunta, desde el 15, desde el verso 45 al 47, para que salgamos de estas cositas que hay en la mente. El versículo 45 al 47. Vea lo bonito, así que clarito, que nos llene el alma. así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, a Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Eso. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí entiendes esos pasajes? Sí. A ver, explíquemelos. No puede ¿Cómo ser fue creado el primer hombre? animal. Sí, así lo dice el apóstol Pablo. Animal. El primer hombre es animal, es terreno. O es carnal.
o carnal también. Todas estas deducciones, además bien estas, ¿cómo se le llama? Ya se me fue la palabra. Bueno, estas formas de llamar están bien, es lícito. Animal, terreno, ¿cuál? Animal, carnal y terreno, sí. Son sinónimos. Fíjense que en el 44 dice, se siembra cuerpo animal Eso. y resultará cuerpo espiritual. Eso. Así que lo terreno Y hay tiene cuerpo que entrar al polvo de la tierra para que surja espiritual. el hombre espiritual. Entonces sí tenía que morir Adán, aunque lo hubiera pecado. No, nada, ahí está otra cosa. Desde hermanos trae muchas cosas en la mente. No. Cuando Dios le indicó, no comerás de este árbol, y le da entonces la bendición de que puede poblar la tierra. Si el hombre hubiera poblado la tierra y se hubiera sujetado a las normas de Dios en obediencia, hubiera llegado el momento en que en lugar de morir le hubiera dicho Dios, ahora sí puedes comer del árbol de la vida, y hubiera sido un hombre Ahora fíjense, inmortal. el Dios, para que él no comiera del árbol de la vida, lo sacó del huerto. O sea, Sí. que podía tener esa facilidad. Sí, y ahora ya sabe Y así. el bien y el mal, y se alarga su mano y toma del árbol de la vida, pues va a ser como nosotros ya. Y va a vivir para Sí, siempre así entonces, como no. estaba él. No, todo beneficio tiene que costar, porque a veces queremos que nada más sea beneficio y beneficio, no, todo tiene que costar, y lo que le iba a costar a Adán era la obediencia únicamente. Fíjese qué prueba tan sencilla, obedecer. Pues esta cosa tan sencilla no la logramos sobreponer a la Así ser nosotros, ¿no? Porque si nos ponen esa misma prueba, pues estamos sujetos, más bien estamos sujetos a esa prueba. Todos nosotros estamos sujetos a obedecer. ¿Y qué pasa? ¿Obedecemos? Ah, pues ahí está. Y desde el momento en que no obedecemos, estamos sujetos a ¿qué? Ahí está, hermano. Bueno. Ahora sí podemos responder la pregunta. Ya le respondieron la pregunta a nuestro hermano, pero la pregunta no responde. Pero es lo importante, porque este aspecto, casi todos los hermanos lo tienen, casi todos nombran, es que murió espiritualmente. Y vuelvo a decir, a lo mejor sí hay cierto. ¿Qué es morir espiritualmente? Mire, para que usted se den una idea, ya que entramos a Efesios capítulo 2. Hermano, podría ser como los animales que no viven, mueren y hasta ahí. No empiece a alucinar. Efesios capítulo 2. Ve usted cuando se está muerto espiritualmente. En el verso 1 lo dice. ¿Sí? Efesios 2:1. 2:1 de Efesios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Esa es la muerte espiritual. Estar muertos en delitos y pecados, esa es la muerte espiritual. Así que una vez que pecó Adán y Eva, ¿cómo quedaron? Pues muertos ante la presencia del Señor. Esa es la muerte espiritual. Pero la sentencia que dio Dios era la sentencia de morir físicamente. Así que ellos tuvieron estas dos muertes, cayeron ante la presencia de Dios y quedaron como muertos espiritualmente, pero sujetos a la muerte física, que murieron posteriormente una vez que cumplieron con el plan de poblar la tierra. Ahora, cuando Jesucristo venga, va a decir que despierten los que creyeron en él, ¿no? Ajá. Y los que están se van a quedar ahí muertos, los que no creyeron en él. Esos va a ser muerte espiritual. No, usted ya está confundido. Ya no le rasque más, hermano. Cuando llegue el momento lo vas a ver. Ahorita ya no le rasque más. Hasta allí. Nada más quiero para que no quede dudas en su mente con respecto de la muerte.
nada más. Ya tocaremos el punto que sigue después de esto. Bueno, entonces, pues ya quedó explicado, ¿no? Realmente sí entraron en una muerte espiritual Adán y Eva desde el momento en que pecaron, pero la sentencia de Dios era con respecto de la muerte física y tuvieron que morir llegado el momento. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo entró la muerte al mundo? Por la desobediencia de un hombre, dice ahí el apóstol Pablo en Romanos. Sí. Y por esa desobediencia de ese hombre entró la muerte ¿a quién? A todos los demás. Es decir, ya esa naturaleza que adquirió del conocimiento del bien y el mal, todos sus hijos que nacieron, pues ya traían ese conocimiento, entonces ya traían ese pecado dentro de sí y quedaron sujetos a esa muerte. Y todos, les vuelvo a repetir, todos estamos bajo ese mismo concepto que Dios puso en Adán y Eva, obediencia. Obedézcanme y tendrán vida eterna. No me obedecen, quedarán sujetos a muerte. Y estamos en ese aspecto todos nosotros que estamos viviendo en este tiempo y las dispensaciones pasadas también. Hasta ahorita, hermano, pues no hay ninguno que No hay ninguno, ninguno, hay uno solo. solamente Uno solo que es el hombre espiritual que leía nuestro hermano. Es el único que nos mostró la forma de cómo conducirse en el mundo, cómo vencer todos los obstáculos para poder alcanzar la resurrección y la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí está la respuesta de esta primera pregunta. Vemos la pregunta número 2. ¿Qué había preparado Dios para quitar esta condenación de muerte? ¿Y cuál fue la primera profecía que indicaba la salvación del hombre? Ahora sí, 1 Pedro 1, 18 al 21, para contestar qué había preparado Dios para quitar la condenación de la muerte. Pues ya les gana a ustedes los hermanos a leerlo, los demás vienen a escuchar. 1, 18, 21, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante por el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien. Con este primer pasaje podemos responder la primera pregunta. ¿Qué había preparado Dios para quitar esta condenación de muerte? Pues como dice la escuela, ¿no? El plan de salvación por medio de su Hijo. por medio de la sangre de Cristo. A ver, ahora sí, ya nuestra hermana ya hasta nos dio una respuesta. ¿Y los demás? ¿No estudiaron o no razonaron, no la entendieron? ¿Qué más? Porque ya casi la escuela la estoy llevando yo y el hermano Arturo, ¿no? A ver, hermanos, ¿qué contestaron? Yo les he dicho, anoten en su cuadernito, cuando menos. Pues hermano, yo contesté así, y ya leen lo que contestó. Cuando menos para que se haga más amena la escuela, más participativa más bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere más contestar acerca de esta pregunta? ¿Qué había preparado Dios para quitar esta condenación de muerte? Bueno, venimos analizando desde la introducción la manera como ya se había formulado este plan de salvación. Prácticamente esa sería nuestra respuesta enfática para que no Dios preparó un plan ¿verdad? de salvación. Ese plan de salvación, el cual, bueno, pues ahora cabe meditar y razonar las condiciones las cuales nos está solicitando. Habla acerca de la obediencia para poder nosotros darle un cumplimiento
a tener esa oportunidad, a ese plan de salvación. Lo más difícil, así como aquellos primeros hombres, Adán y Eva, trajo sus consecuencias. Lo mismo para nosotros. Y nos hizo razonar una forma. El pecado es muerte. Si nosotros no obedecemos, ¿hacia dónde estamos siendo encaminados? ¿Verdad? En ese plan divino de salvación, ahí está estipulado que si nosotros continuamos con esa misma forma de vida, bueno, pues estamos llevando ya la sentencia. Entonces cabe destacar que, bueno, el plan divino de salvación lo que requiere es obediencia. Y no podemos nosotros unas cosas sí y otras cosas no, sino que una obediencia cabal, como usted lo puso. El único hombre espiritual que nos enseñó el camino, la forma de vencer, es nuestro Señor. Es la imagen viva que nosotros tenemos para podernos guiar. Así es. Entonces, la obediencia es lo más importante, ¿verdad? Del plan de salvación. La obediencia. Y ese sería. Pues qué bueno, nuestro hermano me va a notar, porque esto es importante. Razone usted dentro de sí mismo su vida, qué tanta obediencia le ha llevado al Señor. ¿Es usted obediente? ¿O hay fallas en usted todavía? Y entonces está la sentencia. Si no somos obedientes a las normas de Dios, pues entonces está la sentencia vigente en nosotros todavía. Esto es para que reflexionemos y razonemos. Es necesaria la obediencia, así como el Señor fue obediente a las normas de Dios. Bueno, vemos ahora que Sí, aquí lo hizo Dios y Jesucristo por amor al hombre. ¿Cómo? Perdón. Dios hizo todo esto por amor y Jesucristo y Dios por amor al hombre. Lo amó tanto que lo quiso cumplir. Así es. Sí, sí. Pero ¿a qué viene esa reflexión? Por lo mismo, porque está hablando de que hicieron un sacrificio. Es que si usted nota, la misma Biblia nos dice que Dios es amor. Y aunque el hombre haya pecado, pues era su creación, era con lo que culminó su creación, así que él era parte de él mismo. ¿Cómo dejarlos que sucumbieran? O que desaparecieran, porque, pues, mire, en una forma simbólica nos pone en el profeta Isaías, dice, el alfarero no tiene la potestad de que si le salió mal a un vaso, lo puede destruir y volver a hacer otro. Lo mismo Dios. Le falló ese hombre, lo destruyó y vuelve a hacer otro. Pero ya lo había hecho, ya le había dado indicaciones, y entonces por amor a esa misma creación de él, formuló este plan para que llegado el momento el hombre pudiera salvarse. Para eso fue. Muy bien. Sí, hermano. La imagen y semejanza de Dios como Eso también, ahí vemos que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Muy bien, vamos entonces a entrar al aspecto profético. ¿Cuál fue la primera profecía que indicaba la salvación del hombre? Génesis 3, 14 y 15. 3, 14 y 15 dice así, dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Bueno, entonces dice, ¿cuál fue la primera profecía que indicaba la salvación del hombre? ¿Cómo entendemos estos pasajes? ¿Por qué decimos que son proféticos? ¿Cómo se entiende que entre enemistad pondré entre ti y la mujer? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Pues
la iglesia. Cuando está hablando de enemistad, cuando es de ti y la mujer, ¿a quién se refiere ese ti? A Satanás, Ah, contra la iglesia. entonces siempre habría enemistad entre Satanás y la iglesia, ¿verdad? Siempre habría esta Y su enemistad. simiente, Y entre tu simiente y la o simiente. sea, la simiente de Satanás y la simiente de la iglesia. Eso es. ¿Cuál sería este aspecto? ¿Cuál sería la simiente y simiente? Ahí es donde yo hago una pregunta. Ahí hay pregunta. Bueno, nuestro hermano Salvador bien, lo veo con muchos deseos De participar. Bien, hermano. Dice en Gálatas 3:19 para que tengamos a bien saber las simientes. Sí. Y de esta manera, bueno, pues vamos a anotar la simiente de Dios. Dice así: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quienes fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cabe destacar que dentro de la simiente de la iglesia... Una pausita. Sí, hermano. Ahí mismo, donde entiende, parece que es el verso 16. Es más claro cada vez. Ah, bien. Sí, es el verso 16. Dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está claro. Ahora sabemos quién es esa simiente que fue prometida desde el principio de la creación. Entonces, la enemistad que existe entre el mundo y los hijos de Dios, habría que comprender que siempre va a haber esas diferencias entre aquellos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios y se conducen conforme a ella, que los del mundo. Y la manera de tener una relación, pues no cabe. ¿Por qué? Porque siempre nuestra conducta o nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, es muy diferente a la que el mundo tiene. Le decía yo en alguna ocasión, me dicen, ya, no me sermones. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en la manera como nosotros hemos aprendido, la manera de ellos está mal. Y nosotros siempre tratamos de hacerle notar sus errores, pero ellos no los quieren aceptar, ¿verdad? Porque no tienen ese conocimiento. Y de esta manera, bueno, pues dice que él, ¿cómo dice el texto? Él te herirá en la cabeza. Sí, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Entonces, la pugna que hay o la pelea que existe entre el mundo y los cristianos es de que nosotros con nuestra manera de razonar les damos en la cabeza. Y ellos con su conducta y con su forma de ser, conforme, calcañar es el talón, ¿verdad? Y siempre de su forma lo que quieren hacernos es caer. Esa sería la forma de entender este pasaje. Tratar de comprender un poco lo que usted nos compartió, ¿no? Es que me faltaba ver si alguien tiene. Hay un pasaje en Isaías que nos va a ayudar para entenderlo más. Lo pensé ayer y no lo busqué. Lo estoy leyendo. Dice el pasaje: qué hermosos son los pies del que anuncia el mensaje del Evangelio sobre los montes. Está en Isaías, pero no lo busqué. Pero así dice el pasaje, textualmente. Qué hermosos son los pies de aquel que trae el mensaje de salvación por los montes. ¿No lo recuerdan, hermano? No. Bueno, como quiera que sea. Note usted, ese pasaje nos sirve para entender. Los pies representan los mensajeros para que se entienda mejor, los mensajeros son los pies de nuestro Señor y de nuestro Dios.
son los que anuncian el mensaje del Evangelio. Y a estos pies es a los que hiere la serpiente. La serpiente que es Satanás. Entonces, eso es lo que indica cuando dice, tú le herirás en la cabeza. En la cabeza tenemos el conocimiento. En este caso que estamos tomando, pues es el conocimiento de las doctrinas erróneas, de todo aquello que es mundano. Entonces, nosotros lo que hacemos es pegar o aplastar la cabeza donde está el conocimiento de las falsas doctrinas. Y los hijos de Satanás o la simiente de Satanás, lo único que hace es herir los pies de los mensajeros. ¿En qué sentido? ¿Cuántas veces los mensajeros del Señor caen? ¿Por qué? Porque viene la incitación de Satanás. Yo hace 8 días les decía a los hermanos, ¿cuántos obreros, ministros y diáconos no caen en adulterio y aún con las propias hermanas? Ahí está. ¿Qué pasó con ese mensajero, con esos pies que anuncian el mensaje del Evangelio? Cayeron. Fueron heridos por la serpiente y de esta manera cayeron. Ya no propagaron más el mensaje. Alguien que cae en una situación de esta puede pararse al frente en un púlpito. Ahí está, esa es la labor de Satanás, herir los pies de los que anuncian el mensaje del Evangelio para que caigan. Y nosotros, como simiente de la mujer, lo que hacemos es aplastar todos esos conocimientos falsos que tienen las doctrinas erróneas. A eso se refiere esa enemistad que siempre vendría desde aquellos tiempos, y que es parte del plan divino de redención. Y que al final de cuentas tiene que resurgir la verdad que trajo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente prometida. Una vez que Él empezó a predicar el mensaje del Evangelio, empezó ese plan de redención para la humanidad. Así que por eso es profético este pasaje, porque anuncia toda la enemistad que desde ese tiempo de que cayó el hombre hasta todos los tiempos siempre habrá esta enemistad, hasta que finalmente sea derrotado Satanás, que va a ser en el tiempo del juicio, cuando el Señor Jesús primero lo ate, después lo suelta un poco de tiempo y se ha lanzado al horno de fuego que arde con azufre. Pues ahí se cumplirá el aspecto profético. Y Bueno. que, hermano, perdón que le interrumpa, Sí, que también físicamente también pasa así, hermano. Siempre la víbora casi es donde siempre muerde. Bueno, sí, físicamente o literalmente sí, eso la sentencia de la serpiente fue que debería de andarse arrastrándose, así que el golpe que da, pues siempre va enfocado hacia los pies, así que literalmente también se cumple. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran saber más, y si no, para pasar a la siguiente pregunta. Dice la pregunta número 3. ¿A quiénes usó Dios para revelar al hombre su salvación? Estos siervos de Dios, ¿de qué? Ha de ser de qué dieron testimonio. Pero dice de quién. Bueno, vamos a dejar así. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 36 al 43. A ver la pregunta. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuando Jesús de Nazaret, como le envió Dios
del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, el cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifestó no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comíamos y vivíamos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicemos el pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todo lo que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Muy bien. ¿A quiénes usó Dios para revelar al hombre su salvación? Sería la primera respuesta. Aquí en esta primera respuesta sería a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que está haciendo notar, Sí. ¿verdad? Al primero que usó Dios para dar a conocer el mensaje de redención o de salvación fue Cristo Jesús. Fue el primero que trajo este mensaje, ¿verdad? Y después A los apóstoles. habla de los apóstoles. Así es. Nosotros somos testigos de estas cosas, entonces vinieron los apóstoles. Fíjese lo que dice en el 38, hermano. Sí, hermano. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces, hace mención de lo que nuestro Señor Jesucristo realizó, ¿verdad? Hace notar que fue ungido por nuestro Dios propiamente, y de esta manera, bueno, pues le concedió de la unción y de la potencia para que él pudiese realizar todo ese trabajo que le había encomendado, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, de aquí voy a sacar una pregunta. ¿Cuándo fue ungido nuestro Señor Jesucristo para iniciar el mensaje de salvación? A ver. Cuando se bautizó. ¿Cuándo fue bautizado? Ahí fue ungido de qué? ¿Ungido de qué? Del Espíritu Santo. Ya después de que subió del Nazareno. Pues, pero fue ungido de qué? Fue cuando fue Espíritu bautizado. Santo. Sí, allí recibió el poder del Espíritu Santo. Y fíjense, ¿se acuerdan la predicación que les daba hace 8 días? El Señor Jesucristo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y empezó a ¿qué? A ministrar su ministerio. El Espíritu Santo. Sí. Allí se manifiesta nuevamente este aspecto. Bueno, entonces, ese es el aspecto. Entonces dijimos, los que fueron primero, Cristo Jesús. Después vinieron los apóstoles. Y después hace alusión a algo allí. ¿Quiénes dieron testimonio? Porque eso es para la siguiente pregunta. Estos siervos de Dios, ¿de quién dieron testimonio? Pero ¿quiénes son estos siervos? ¿Verdad? Y aquí mismo nos lo dice, fíjese, el verso 43, ¿cómo dice? Hechos 10:43. A este dan testimonio todos los profetas, Eso. de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dan testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Y dan testimonio todos los profetas. Testimonio es, analizábamos que era prueba de una cosa, hermano,
¿verdad? Aseverar. Aseverar, certeza, y ese testimonio, bueno, pues, Así que dice que los profetas dieron testimonio o aseveraron que tendría que venir ¿quién? nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje, parece que es en Efesios capítulo 2, verso 20 o 21. Vamos a ver. Que nos va a servir para aseverar esto. Sí, 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es, ahí nuevamente nos enfoca hacia este mismo aspecto. Siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles que ya habían recibido el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Dice, y profetas, los profetas lo que hicieron fue venir anunciando que tendría que venir el Redentor del mundo, hasta que llegó al cumplimiento. Y Cristo Jesús dice que fue, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bueno, y eso como complemento de esto que estamos hablando. Entonces, dentro de lo que es nuestra respuesta son los apóstoles y los profetas. Sí, los profetas, ¿verdad? Que dieron testimonio de que tendría que venir el Redentor del mundo. Bueno, ahí está ya la pregunta número 3. Vemos la pregunta número 4. ¿Qué tenía que suceder con el Señor Jesucristo? Se realizó de conformidad con la palabra profética. Isaías 53, verso 3 al 12. Primera de Corintios 15, 3 y 4 y Lucas 24, 25 al 27. Todo eso lo hemos analizado ya en diferentes lecciones. Isaías 53, del 3 al 12, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Hasta cuál es, perdón? 12, ¿verdad? Por todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento y justicia, mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y llorado por los transgresores. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 15, 3 a 4. Dice así, hermano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer
24, verso 25 al 27. Sí. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le dieron. Entonces él les dijo, Sí, es la cita, ¿no? Sí, ya está bien, hermano. ya está bien aquí. Sí. Es que inició en el verso 24. Ah, Está bien, adelante. bueno, adelante, sigue. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés, de todos los profetas, declarables en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Amén. Gracias. ¿Qué tenía que suceder con el Señor Jesucristo? Es la primera pregunta. ¿Qué era lo que tenía que suceder con el Señor Jesucristo? Y la respuesta nos las da Isaías 53. Adelante, hermano. Pues que tenía que padecer todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió aquí, hermano, todo lo que nos está diciendo aquí en la cita, ¿verdad? Que tenía que haber sufrido todo eso y padecido todo eso que Hasta lo mismo llegar pueblo, a qué? hasta la muerte. Hasta llegar La muerte física. Bueno, y bueno, está bien ese aspecto. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta o algo que quiera anexar? Fíjese que al comienzo de nuestra introducción, hermano, nuestro hermano leyó, cuando pesaba sobre la tierra la condenación. Ajá. Propiamente está haciendo notar que no solamente refiriéndose hacia el pueblo, sino para toda la humanidad. Porque si el pueblo de Israel estaba en pecado, ¿cómo estaría el mundo en esos tiempos? Entonces prácticamente ellos vivían sin Dios o con dioses, prácticamente en una forma, ¿cómo se le podría llamar? Pues aborrecible para los ojos de nuestro Dios la conducta del ser humano. Idolatría. Entonces, nuestro Señor cargó con todo eso, ¿verdad? Él vino a darnos esa oportunidad y cabe destacar que, bueno, describíamos lo que dice el texto, ¿no? Cargó con nuestras enfermedades, cargó con todo aquello que con su muerte él pudo cumplir. Entonces, sí es algo digno de razonar, de analizar, para que en un momento dado, bueno, pues en muchas ocasiones decimos, nosotros sabemos que hemos sido salvos por la muerte, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay del valor de esa sangre que se ha derramado? Cabe destacar entonces que ahora es un momento, ¿verdad? Cabe destacar que la reflexión que tengamos en estos momentos sea de eso. Usted decía, todos somos desobedientes. Hay que comenzar a tener ese trabajo, a enmendar nuestra desobediencia, encaminarla hacia la obediencia. Así es. Bueno, ahí está. Entonces, la pregunta siguiente dice, ¿se realizó de conformidad con la palabra profética? Es decir, todo esto que ha sido anunciado por los profetas acerca de los padecimientos que iba a tener nuestro Señor, ¿se realizó como decían los profetas? Sí, ¿No hubo algo que fallara? no. ¿Cómo lo menciona el apóstol Pablo para aseverar esta situación? ¿Qué dice Primera de Corintios? ¿Cómo lo aseveró el apóstol? Que todo fue cumplido conforme a las escrituras. Que todo se cumplió conforme a lo que había dicho la Escritura. Y el mismo Señor Jesús allá en Lucas, ¿qué decía? Oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿A qué? A que todo eso tenía que acontecer. Pero habla acerca de algo. ¿En dónde estaba escrito todo eso? En la palabra profética. Por eso le decía, para creer lo que dicen las Escrituras. Comenzando desde Moisés hasta... Desde Moisés
hasta los profetas y hasta nuestros tiempos. Entonces, todo lo que se ve bien anunciado en la palabra de Dios desde los tiempos antiguos, donde se profetizaba acerca del Señor Jesús, todo se vino cumpliendo al pie de la letra. Y se seguirá cumpliendo porque aún no acaba la profecía acerca de nuestro Señor. Estamos viviendo este plan de redención, pero tiene que venir el establecimiento del reino, tiene que venir el juicio que tendrá él que llevar efecto. Pero ahorita estamos en el plan de redención, que estamos viviendo toda esta etapa todavía y que estamos viendo cómo el cumplimiento de las cosas pues se están viendo tal y como dice La escritura. la Escritura, que es lo que se encarga el apóstol Pablo y el mismo Señor de hacernos notar. ¿Verdad? Así, hermano. Y que humanamente nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta, hermano, como hubo un momento en el cual Él decía que pase de mí esta copa. Como a veces humanamente también, no a veces, muchas veces, hermano. A veces siente uno como que ya hay veces que no le motiva a uno el hecho de estar en la iglesia, de ser uno de qué sirve tanto tiempo dentro y mi vida a lo mejor sigue igual o no he hecho nada. ¿Cuántas cosas aquejan, bendito? ¿Cuántas cosas aquejan nuestra vida cristiana? Así es. En las cuales a veces dice uno, quisiera retroceder y volverme al mundo, pero nuestro Señor Jesucristo ahí nos manifiesta. ¿Qué necesidad tenía el Señor de padecer todo esto? Nada. Nada más con eso. Piensa usted, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tuvo que suplirme a mí? ¿Qué le dio esa facultad a él? ¿Qué pensaría en ese momento? Porque el Señor supo, Él tenía conocimiento que iba a morir por causa de todos Nosotros. los pecadores. Y no en algún momento podría haberle dicho a su padre, bueno, ¿y por qué me escogiste a mí? Yo qué culpa tengo, que paguen ellos, ¿no? Ellos lo están haciendo, bueno, pues que paguen ellos. ¿Por qué tengo que yo llevar las culpas de ellos? Fíjese que si hubiera razonado como un ser humano normal, pues estas hubieran sido sus palabras. Pues no, que tanto me quieres, papá, y me mandas a que me maten, pues qué amor tienes para conmigo, ¿verdad? Hubieran sido palabras del Señor, pero no, Él sabía dentro de... ¿Por qué? Porque estaba dentro de Él también el amor del Padre. Así como Dios es amor, el Señor Jesucristo traía dentro de sí también ese amor. Y eso buscó siempre con sus discípulos y buscó que en su palabra quedase establecido. En esto reconocerán que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? En el amor. En el amor. Así es. Pero si nosotros estamos repuestos para mejor en esto. En peleando nosotros estamos a gusto. Sí, hermana. Viviendo esos momentos, bueno, leyendo la palabra de Dios, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo está inclinando, orando, donde les dice que su sudor era como gotas de sangre, hermano. A veces yo me pongo a pensar en esos momentos, hermano, y siento yo que ese dolor que nuestro Señor Jesucristo manifestaba no era porque Él iba a dar su vida y todo lo que iba a padecer, sino que simplemente la ingratitud del ser humano. La ingratitud del ser humano, porque dice, yo doy mi vida, los amo, los quiero tanto y voy a dar mi vida, pero ellos cómo responden. ¿Sí? Bueno, empezando de sus discípulos que tenía ahí a un lado, a sus apóstoles, cuando regresa de orar la primera hora, ¿cómo se encuentra? Dormidos. Les importaba mucho que iba a morir el Señor Jesús. Fíjense que había que analizar que como seres humanos, en ese momento, siendo carne nuestro Señor, nos deja una enseñanza que hace notar que en los momentos difíciles, nuestro Señor tenía nuestro Dios, ¿verdad? Pero era carne y quería que estuvieran aquellos que formaban parte de Él, que eran sus discípulos. Y hubo un sentimiento en el corazón de nuestro Señor, precisamente por eso los reprende. No pudieron estar conmigo en estos momentos tan difíciles en los cuales estoy pasando. Había una necesidad por parte de Él. Decía nuestra hermana, muchas ocasiones pues estamos a punto de sucumbir, de caer.
ese es el plan de Satanás, ¿verdad? Ahí está. Y aquí en el Efesios, hermano, dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace notar que lo que Dios nos concede por medio de su palabra es precisamente esa armadura, para que nosotros podamos vencer todo aquello que se presenta en nuestra Así vida. es, Pero si en un momento dado nosotros estamos débiles, ese es el momento en el cual Satanás actúa en nuestro corazón, aprovecha sus ¿verdad? momentos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y muchas veces se hace la recomendación, busque a Dios, porque sabemos dentro de nuestro corazón que a Dios lo vamos a encontrar, pero necesitamos buscar con un corazón sincero, si no nuestro Dios no va a Sí, aparecer. porque una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, miren hermanos, cuando estamos pasando un malestar muy difícil en nuestra vida, pareciera ser que en lugar de buscar el aliciente del Señor, como que chocamos en ese momento. Mire, si usted acaba de altercar con su pareja, lo menos que quiere hacer en ese momento es abrir la escritura, porque su mente es, acabo de pelear, ¿cómo voy a abrir la escritura? ¿verdad? Fíjese la forma errónea de pensar, cuando que es el momento crucial para hacer que Satanás se vaya de nosotros. Acabo de pelear con mujer, voy a buscar refugio en la palabra de Dios, a ver que encuentro ahí algo que me nutra, algo que me haga sentir mi fe nuevamente. Pero actuamos a la inversa. Nah. O es día del sábado y ya peleó con su mujer antes de salir, yo ya no voy a la iglesia, así voy a pararme, que voy así. Pues eso es lo que quiere Satanás, le está mordiendo los talones. Está uno cayendo. ¿Ven? No, en ese momento, pues ahí quédate, mujer, ya peleamos y todo. Yo no sé si fue culpa mía o fue culpa tuya, pero ahí quédate si no quieres ir. Y yo ya me voy a la iglesia. Y llegando a la iglesia va a vencer. Dice, resiste a Satanás y él huirá de vosotros. Esa es la forma de resistir a Satanás. Pero usted le da cavidad, más bien le damos cavidad con nuestra forma de actuar. Y Satanás dice, triunfé. No, entonces tenemos que buscar la manera de echar a Satanás con esas cosas que pasamos, para que de esta manera venzamos y podamos ser como, si no como el Señor, que debe cuando menos tener pues, vestigios de que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pues ahí está. Entonces dice que todo se cumplió conforme a las Escrituras. Todo lo que venía haciéndonos notar del Señor Jesús, todo se cumplió al pie de la letra. Dice la última pregunta. ¿Para quién fue el plan de salvación y por qué? Lucas 2, 30 y 31. Vamos a buscar Lucas 2, 30 y 31. Vamos a buscar Juan 3, 16 y 17. Adelante, hermano. Lucas 2, 30 y 31 dice así. ¿Sí? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Amén. Y luego dijimos Juan 3, 16 y 17. Pues es el texto de memoria y un texto que ya todos lo tenemos en la mente, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Ese ya no lo leemos, lo tenemos en mente. Más bien buscamos Juan 4:42 y Efesios 2, 11 al 3. ¿Voy leyendo Efesios, hermano? Perdón. ¿Puedo leer Efesios? Adelante. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. 4:42 de Lucas, hermano. Sí, hermano. ¿Es Juan? Juan, perdón, sí. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Muy bien, entonces, ¿para quién fue el plan de salvación? Para todo el mundo. ¿Mandé? Para todo el mundo. Yo le puse, hermano, A ver, sí, yo le ya. puse, hermano, que es para todo el mundo, pero después, hermano, también, bueno, no lo aceptaron todos, hermano, pero también es para todo aquel, primeramente para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Bueno, Es para el mensaje para todo el mundo, para todo el mundo. pero no todos lo Siempre y aceptan. cuando Siempre. crean en Cristo Sí. Jesús. Sí, hermano. Muy bien. Bueno, fíjese que la Escritura guarda un orden. A ver, lea Romanos 1:16. Es que estaba muy atento, pero ya lo veía con ganas de hacer una pregunta, pero por eso le dije. Romanos 1:16. Para centrar mejor esta pregunta. 1:16. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es. ¿Para quién era el plan de salvación según el orden establecido en la Escritura? Al judío Para primero. el judío primeramente. Recuerde que el Señor fue enviado. Dice, no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas A perdidas. las ovejas perdidas del pueblo, de la casa de Israel. Entonces el plan de salvación fue inicialmente para el pueblo escogido de Dios, que se había descarriado, que se había vuelto a la idolatría, que ya había perdido la noción de las cosas de nuestro Dios. Para él fue el mensaje de salvación en el inicio y se tuvo que extender después hacia todas las naciones. ¿Por qué? Porque decía al judío primeramente y después Al griego. al griego. Entonces este es el plan de salvación. Primeramente al pueblo de Israel y después para todo el mundo. Así es. Y nos lo hace notar en Efesios 2:11 y al 13 que leía nuestra hermana Rocío, donde habla que nosotros como gentiles, que nos llamaban los incircuncisos, no podíamos entrar a ese pueblo escogido de Dios por ser incircuncisos, pero vino el Señor y con su sacrificio quitó esta ley que estaba para el pueblo judío y nos hizo entrar al plan de redención y a las promesas que estaba para su pueblo. Bueno, así es, sí, hermano. Una pregunta, hermano. ¿Todavía el pueblo de Israel se hace la circuncisión? Sí, hasta el día de hoy es algo que tienen ellos por norma. Sí. Ellos todavía guardan las leyes mosaicas, ellos dicen que aquel primer de la circuncisión no es pueblo de Dios y hasta el día de hoy guardan la circuncisión. Entonces aquellos que son de la iglesia y se vuelven al judaísmo, Los sí circuncidan, se circuncidan. aunque hay otras, mire, por ejemplo ahorita la nueva que salió y que ha hecho mucha mella, ay, se me olvida. Los mesiánicos. Los mesiánicos, esos dicen que la circuncisión es espiritual, entonces ya no se circuncidan físicamente, sino que, pues no sé cómo lo guardan, yo nomás he escuchado que dicen que la circuncisión ya no es literalmente en carne, sino que es la circuncisión del corazón, que es espiritual. Pero pues bueno, no sé si lo entiendan o comprendan qué es la circuncisión espiritual o la del corazón, porque esto lo menciona la Escritura, ¿verdad? No es judío aquel que lo es en lo natural, sino es judío aquel que tiene la circuncisión del corazón, porque esa es la que yo quiero. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? El arrepentimiento. Eso, esa es la circuncisión Sí. del corazón, el arrepentimiento precisamente. Y la pregunta sería si debería ser Ya están arrepentidos. ¿verdad? Pues hermanos, aquí terminamos nuestra lección. Si no hay alguna otra cosa. Y la otra que dicen, ¿por qué? Bueno, sí, gracias. Doy mi conclusión. ¿Para qué fue el plan de salvación? ¿Y por qué? ¿Cómo lo podemos decir? ¿Por qué el plan de redención?
Porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos llegamos al arrepentimiento. Ahí está. Esa es la respuesta. Todos proceder al arrepentimiento, porque Dios no desea que los hombres se pierdan, ¿verdad? Bueno, pues aquí dejamos nuestra lección. Que el Señor los bendiga, hermanos pasados.